Buenas noches, mi nombre es Irina Burgos, soy mediadora de lectura de la Gran Biblioteca Pública de Lima de la Biblioteca Nacional del Perú. Hoy les doy la bienvenida a Lectura Compartida en Familia, para conversar y a la vez aportar algunas sugerencias para la puesta en práctica de la lectura literaria en casa. Cabe destacar que este encuentro lo realizamos en el marco de los talleres de lectura compartida en familia, una propuesta de la Fundación BBVA junto con la Biblioteca Nacional del Perú, dirigida a familias compuestas por niñas y niños entre 2 a 6 años de edad. Por esta razón, contamos con la presencia de el doctor Ezio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, el señor Nelson Alvarado, gerente de la Fundación BBVA, también con Lucía Guerrero, quien es educadora luminario, y con Nidia Neira, voluntaria BBVA del programa Había una vez. Ahora le cedo la palabra al doctor Ezio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, quien nos comentará un poco más sobre la experiencia de trabajo en este marco entre ambas instituciones. Muchas gracias, Irina, por el pase, por la introducción también a este evento y buenas noches también a Nelson, a Lucía, a Nidia y bueno, a ti también, por supuesto, Irina. Yo quería, digamos, en primer lugar, por supuesto, saludar el hecho de que podamos una vez más trabajar y poner a disposición de los usuarios una acción junto a la Fundación BBVA, que es un aliado pues, de importancia para la Biblioteca Nacional, con el cual la BNP viene trabajando por lo menos desde el año 2019, aunque por supuesto la relación es de más larga data, pero desde el año 2019 se firmó un convenio marco que justamente ha permitido realizar una serie de acciones en favor del fomento de la lectura, en favor de la formación de lectores, ¿no? Y creo que, digamos, como decía, saludo que podamos retomar estas acciones, no solamente, por supuesto, por tratarse, en este caso en particular, de la Fundación BBVA, sino porque creo también que siendo una institución privada, me parece que da también un ejemplo de cómo el sector privado, el sector de la sociedad civil, puede también sumarse, puede sumar esfuerzos, puede poner brazos, puede, en fin, sumar en general a la formación de lectores en el país, ¿no? Yo siempre, digamos, repito cada vez que tengo oportunidad, y lo haré una vez más, por supuesto, ahora, que en el esfuerzo, digamos que el hacer del Perú un país de lectores, un país con bibliotecas públicas de calidad, un país donde haya un acceso en igualdad de condiciones al libro y a la lectura, es por supuesto una responsabilidad y un esfuerzo que debe hacer el Estado en todos sus niveles de gobierno, pero también al Estado debe sumársele otras voluntades que vengan desde el sector privado, desde la academia, voluntades que vengan también desde la sociedad civil, que justamente se articule, se organice alrededor de la necesidad de tener más y mejores bibliotecas, más y mejores espacios también para poder hacer trabajo de mediación de lectura, de formación de lectores y demás cuestiones relacionadas pues con este amplio mundo de la lectura y del libro, ¿no? Entonces, yo quería en ese sentido también, por supuesto, vamos a hacer una breve mención del taller que se ha realizado, ¿no? Y de esta acción que tiene que ver justamente con la lectura en familia. Irina es una experta en esta materia, ¿no? En la materia de la lectura en voz alta, por ejemplo, ¿no? De la importancia de la lectura en voz alta para la formación de lectores y la importancia, quiero decir, también en términos de su capacidad para formar lectores, ¿no? De su capacidad para encantar a través de la voz justamente a lectores, a lectoras, a niños, a niñas que empiezan a acercarse a la lectura, ¿no? Y por supuesto, cuando uno piensa en esto, debe también pensar
en que la lectura, tal y como la conocemos hoy, la lectura que se hace por lo general de manera individual y en silencio, es una práctica que no es tan antigua, ¿no? Es una práctica que en la historia de la lectura tiene apenas unos pocos siglos, ¿no? Antes de ello, la lectura se realizaba justamente leyendo en voz alta, en fin, los juglares, los rapsodas, los trovadores, ¿no? Que recorrían las diferentes ciudades contando historias, ¿no? Entonces creo que también en ese sentido, este tipo de talleres y este espacio justamente permite volver a algo que quizá la lectura individual y en silencio desde luego no permite, ¿no? Y que es la socialización alrededor de la lectura, ¿no? Porque finalmente la lectura, la literatura son actos sociales y generar socialización alrededor de la lectura creo que es algo que por supuesto permite el hecho de compartirla en voz alta y luego poder también compartir ideas a propósito de lo que se ha leído, impresiones y demás, ¿no? Así que nuevamente quiero saludarlas. Me da mucho interés también escuchar sobre todo a las personas que han estado involucradas en esta ejecución del taller, porque seguramente también será una oportunidad para que todos entendamos más también el valor que tiene esta práctica, la práctica de la lectura en voz alta, la práctica de la lectura en familia también. Así que muchas gracias de nuevo y te doy el pase también ahora a ti, Irina. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezio. Y ahora escucharemos al señor Nelson Alvarado, quien es gerente de la Fundación BBVA y también nos hablará sobre la consistencia de este proyecto en los términos del marco institucional y del impacto que tiene para la comunidad de lectores. Adelante, Nelson. Muchas gracias, Irina. Un saludo cordial a todas las personas que están atendiendo esta charla. Muchas gracias también a Ezio por su participación, ¿no? Por este convenio marco con la Biblioteca Nacional del Perú que nos permite llevar adelante este programa. Por supuesto, muchas gracias también y muy buenas noches a Lucía y Nidia, que son las expertas y nos van a contar un poco más de los detalles de estos talleres y de esta práctica que es tan importante hoy para familias y niños, ¿no? La Fundación BBVA tiene una convicción que se mantiene intacta y considera que una persona que comprende lo que lee, ¿no? Se convierte en una persona que tiene más oportunidades de desarrollarse, de progresar y de aportar a la sociedad desde cualquier ámbito, ¿no? Leer es la piedra de toque de nuestra civilización y creemos también que de nuestro futuro, ¿no? Tenemos también en la Fundación BBVA la convicción de que desde la empresa privada, desde que las instituciones públicas y las sociedades civiles podemos trabajar juntos por una causa común y creo que que este programa había una vez es un ejemplo de eso, ¿no? A lo largo de los años, la Fundación BBVA ha compartido esfuerzos y, ¿por qué no, ilusiones también con distintas instituciones como la Biblioteca Nacional del Perú, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, en fin, instituciones con las que hemos mantenido una estrecha y mutua colaboración. Del mismo modo, hemos trabajado de la mano con gobiernos regionales, municipalidades de la costa, de la sierra, de la selva del país, con el único objetivo de contribuir a la formación de los niños peruanos a través del impulso a la comprensión lectora, ¿no? Una habilidad que consideramos es capaz de cambiarle la vida a las personas y que la Fundación BBVA desarrolla, por ejemplo, a través del programa Leer es Estar Adelante, que lleva atendidos ya a más de 130.000 niños de 10 regiones del Perú y que también capacita docentes y que también acerca libros a este colectivo. En los tiempos actuales, en esta sociedad de la información, de la hiperdigitalización que vivimos hoy, creemos que la lectura es esencial también para tener acceso a las oportunidades, ¿no? Defender los derechos y comprender la importancia de cumplir los deberes, ¿no? Una sociedad lectora cultiva ciudadanos responsables, tolerantes
y que aceptan otras ideas también, ¿no? En el Perú, según cifras oficiales, solo 3 de cada 10 escolares comprenden lo que leen, por eso es un impulso tan importante el que buscamos realizar desde la Fundación BBVA para cambiar esta realidad y tener, como dijo Ezio en su momento, un país de lectores. Y desde el año 2019, ¿no? La Fundación BBVA ha implementado el programa Había una vez, del que vamos a hablar hoy, en donde un grupo de voluntarios, que son empleados, colaboradores del banco, ¿no? Comparten su amor por los libros, capacitando por estas sesiones, talleres de lectura, a otros padres y madres de familia en técnicas de lectura compartida, con el fin precisamente de impulsar la lectura en familia y intentar lograr significativos desarrollo de lenguaje y funciones socioemocionales en los niños, ¿no? Había una vez, es un programa del voluntariado también de BBVA como banco, en colaboración con la Asociación Civil Luminario, y que lo que busca es tener una presencia destacada en el marco de las actividades de la Biblioteca Nacional, y también ha tenido una presencia muy activa en la Feria Internacional del Libro de Lima, por ejemplo, la Feria Metropolitana del Libro Lima Lee, y lo que se busca es seguir fomentando y seguir impulsando estos espacios de lectura en familia. Debido a la coyuntura sanitaria, la crisis sanitaria que hemos tenido en el año 2020, el programa también adaptó su metodología. Ya no solamente los talleres son presenciales, también hemos tenido la posibilidad de brindar ahora las sesiones de lectura compartida por vía digital y en modo virtual, y la intención es no desmayar en este esfuerzo por impulsar la lectura desde todo ámbito, y es algo que la Fundación está haciendo de una manera muy intensa, sobre todo en estos meses, y mientras continuemos utilizando estos recursos digitales para fomentarla, ¿no? Leer es fundamental, consideramos, para reforzar la ciudadanía, y es la puerta para acceder a un mayor número de oportunidades que brinda el mundo moderno y el mundo hiperdigitalizado de hoy. Esto es lo que quería comentarles, lo que quería contarles hoy, y doy el espacio, dejo a Lucía y a Nidia para que nos cuenten un poco más sobre la metodología y el alcance del programa Había una vez. Muchas gracias, Irina. Muchas gracias, Nelson. Lucía Guerrero es educadora en la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Luminario, y ella nos contará sobre el programa Había una vez y el rol del luminario en este programa. Asimismo, nos aproximará a lo que significa la lectura compartida y sus beneficios, y también nos brindará algunas sugerencias para que las familias puedan estimular en el hogar el gusto por la lectura literaria. Adelante, Lucía. Gracias, Irina. Buenas noches. Yo soy coordinadora de contenidos de la ONG Luminario. Nuestro objetivo como asociación es contribuir al desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños de 3 a 5 años, y para ello tenemos diferentes líneas de acción. Una de ellas es el trabajo con familias, y lo hacemos, como ya se ha dicho, de la mano de la Fundación BBVA, que gracias al convenio con la Biblioteca Nacional del Perú viene desarrollando Había una vez, un programa de promoción de la lectura compartida en familia. En el marco de este convenio, nosotros nos encargamos como asociación de capacitar a los voluntarios, a los colaboradores del BBVA en estrategias de lectura compartida, de sensibilizarlos sobre la importancia, y es gracias a este trabajo conjunto que se vienen desarrollando estas actividades. Hoy me toca hablar sobre la importancia de la lectura en la primera infancia y del rol de los papás y mamás, así como los principales cuidadores, en la formación lectora de sus hijos e hijas. Mucho se ha hablado acerca de la importancia de la lectura en el desarrollo del ser humano. Hoy voy a desarrollar un poco acerca de cuál es el impacto en el desarrollo infantil temprano. Entonces, estoy segura de que todos queremos que nuestros hijos
crezcan sanos y fuertes. Y me pregunto, ¿qué es lo que necesita un niño para crecer así, para crecer fuerte y sano? Tal vez lo primero que se nos venga a la mente es que necesita de una buena nutrición, estar bien alimentado, necesita de padres presentes, atentos a sus necesidades físicas y afectivas. Pero ¿qué pensarían si les digo que para que sus hijos crezcan sanos y fuertes, necesitan también ser alimentados con historias, con canciones, con arrullos y también con la presencia del libro? Los niños y niñas necesitan leer y pueden hacerlo desde que nacen. Esto es algo que compartimos siempre con los voluntarios de la Fundación. Que el acceso a la literatura oral, a las historias, a los libros, es un derecho cultural que les permitirá ejercer plenamente su ciudadanía. Entonces, a lo largo de esta presentación responderé qué relación existe entre la lectura y el desarrollo de los niños, qué es la lectura compartida y cuál es el rol de los papás y mamás durante este proceso. En Luminario siempre estamos viendo la evidencia científica. ¿Qué nos dice la ciencia del desarrollo infantil? Y esta sostiene que la lectura desde edades tempranas favorece el desarrollo cognitivo, a todas las habilidades de pensamiento de nuestros niños, a su atención y concentración, favorece el desarrollo del lenguaje, amplía su vocabulario, las habilidades comunicativas y expresivas se ven beneficiadas y favorece el vínculo afectivo entre el niño y el papá o mamá que lee para él. Leer con nuestros hijos siempre ha sido importante para su desarrollo. Pero actualmente, en tiempos de COVID, de aislamiento social y con las escuelas físicamente cerradas, leerles a nuestros hijos cobra una especial relevancia. Es una práctica, por ejemplo, fundamental para lo que luego será la adquisición del sistema de escritura, la exposición temprana y permanente a los libros infantiles, a materiales de lectura, a diversos géneros literarios, les permitirá familiarizarse con el texto escrito. También sabemos que actualmente muchos papás y mamás se encuentran preocupados por el bienestar emocional de sus hijos. La lectura compartida en familia puede ser ese refugio y un evento de lectura mediado por papá, mamá o alguien cercano a sus afectos. Es una práctica que puede ayudar en el bienestar emocional de nuestros niños. Entonces, ¿qué es la lectura compartida? Para Luminario es la práctica de la lectura en voz alta dialogada. Es decir, el adulto lee para el niño el cuento y durante esta lectura hay intercambios de opiniones, de gestos y de afecto. La lectura compartida es leer juntos un libro. Esto quiere decir de que necesariamente necesito estar cerca de papá y mamá. Necesito de que haya proximidad física. Ambos, niño y adulto, miran este objeto cultural, y es papá o mamá quien presta la voz a la historia. Son en estos encuentros íntimos donde no solo creamos lazos afectivos entre los miembros de la familia, sino que creamos vínculos afectivos hacia el libro. Y es así como en nuestro camino como lectores estamos creando estos recuerdos positivos y placenteros hacia el acto de leer. Hay un concepto bellísimo que nos regala María Emilia López, que es el término lecturar. ¿Qué significa lecturar? Es la unión del verbo leer y del verbo amar. Y lecturar es eso que hacemos cuando en ese encuentro lector íntimo compartimos amorosamente a nuestros hijos e hijas el lenguaje literario, la cultura de lo escrito, y a la vez somos esos papás y mamás que dan ese sostén amoroso y corporal que necesitan nuestros niños en esos primeros años de vida. O sea, imagínense todo lo que está pasando solo con el hecho de sentarse con sus hijos a su costado, abrir un libro y leer para ellos. Se podría decir que cuando papá o mamá lee un cuento, los niños leen escuchando, pero sucede más que eso, ¿no? Cuando están frente a un libro y mientras les leen el texto escrito, el niño va deteniendo su mirada en estas ilustraciones y ellos son excelentes lectores de imágenes. Las ilustraciones comunican y exigen a nuestros niños interpretaciones.
Entonces ellos van escuchando lo que dicen sus papás, van siguiendo con su vista las imágenes que aparecen y van construyendo el sentido de la historia. Las ilustraciones son un elemento importante al seleccionar un libro. Entonces, desde Luminario, con la Fundación BBVA, al momento de seleccionar los libros, nos detenemos en las ilustraciones, en que les permitan interactuar, sean ilustraciones ricas que interactúen con el texto. Por ejemplo, los libros álbum se caracterizan por esas ilustraciones que no repiten lo mismo que dice el texto, sino que ofrecen mucha mayor información y complementan lo que está escrito. La lectura compartida también es leer conversando, haciendo pausas, no para evaluar la comprensión lectora de mi hijo, sino para construir juntos el significado del libro, para evocar otras experiencias y otras vivencias que nos recuerde el libro. ¿Alguna vez te has sentido como ese personaje? ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? Entonces se genera una conversación con nuestros hijos porque nos interesa saber qué opinan, para maravillarnos de sus ideas. Esto nos pone a ambos, a papá, a mamá y a nuestros hijos, en una relación muchísimo más horizontal. No te pregunto para evaluarte, para saber si sabes o no, te pregunto porque me interesa saber qué opinas, porque tus ideas también me nutren a mí como adulto, porque es muy probable que te hayas dado cuenta de elementos en las ilustraciones que yo adulto no me había dado cuenta. ¿Qué pasaría si como papás nos ponemos también en un rol de aprendices? Hacemos visibles esas inquietudes, esas dudas, lo que desconocemos. ¿Cómo sería esa experiencia de lectura? En la literatura infantil, el uso del lenguaje es diferente del que cotidianamente hablamos. Es un lenguaje que va más allá de lo fáctico. En el día a día, para comunicarnos con nuestros pequeños, podemos decir, pásame el vaso, siéntate, vamos a comer. El lenguaje literario es diferente. Las formas discursivas son mucho más complejas. Por ejemplo, había una vez, este personaje, había una vez un lobo, nos sugiere otro tiempo, otro lugar, otro viaje que no está sucediendo en el aquí y en el ahora. Estamos expuestos a un lenguaje más rico y más complejo que no solo sirve para informar sobre un hecho en la historia. Escuchamos un lenguaje figurativo, por ejemplo, en un libro que se llama Ratón y León, de Jairo Buitrago, inicia con: en un bosque vivía un león muy lindo, que era como un sol, y un ratón pequeño, metiche y glotón. ¿Cómo será un león que era como un sol? En el día a día no estamos expuestos a palabras como metiche, glotón o agazapado entre la hierba. Podemos hacer pequeñas pausas para conversar sobre estas palabras o frases. De nuevo, no desde el rol de evaluador, sino porque nos interesa genuinamente saber cómo mi hijo se imagina un león que era como un sol. ¿O qué querrá decir agazapado entre la hierba? Vamos a descubrirlo juntos. Entonces, en Luminario apostamos por hacer preguntas de valoración del libro. Preguntas abiertas, que no exijan una respuesta única y que tampoco apelen a la memoria del niño. Muchas veces estas preguntas no promueven ricas conversaciones entre los niños y los adultos. Tampoco apostamos, por ejemplo, por preguntas que de una respuesta obvia, como ¿y de qué color era la ropa de Caperucita Roja? Ni preguntas de una única sola respuesta como ¿cuántos cerditos había en la historia? Cuando los niños responden este tipo de preguntas, están demostrando que efectivamente entienden, ¿no? Entienden, que saben contar, cuántos personajes hay en la historia, pero no les estamos dando la oportunidad para que piensen a profundidad sobre la historia y que nos cuenten esas opiniones y esas ideas maravillosas que estamos seguras y seguros que tienen sobre estas. Entonces, existen unas preguntas básicas que estoy segura que a los papás y mamás que están conectados les van a servir muchísimo. Son desde el enfoque de la mediación de la lectura, de Chambers, que son muy, muy sencillas. ¿Qué te gustó del cuento? ¿Qué no te gustó? ¿Y qué te sorprendió? Por ejemplo, la pregunta ¿qué no te gustó del cuento?
Es válido que a los niños y niñas no les haya gustado una parte del libro, o tal vez no les haya gustado todo el libro. Así también vamos conociendo sus gustos, sus intereses, y él va construyendo su identidad como lector. ¿Qué te sorprendió del cuento? Esta pregunta en lo personal me encanta. Los niños comparten qué les desconcierta, qué dudas tienen, qué les generó sorpresa, qué les sorprendió. Entonces, desde el Luminario, buscamos romper con la idea de que de la lectura como un acto solemne o formal, donde todos debemos estar en silencio o sentados, esperando ser evaluados. Y hay una invitación, hacemos una invitación explícita a vivir de diversas formas la lectura. La lectura en familia, echados, acurrucados, en un refugio que hemos construido especial con cojines, donde podemos conversar a lo largo de la historia, y por qué no tener la posibilidad también de cerrar un cuento, si es que en ese momento no estamos totalmente interesados, o específicamente esa historia no nos gusta. Las niñas y los niños, al igual que los adultos, también tienen derecho de elegir sus propios libros, y a decir no a algunos libros. Ellos están construyendo sus gustos, sus preferencias, su identidad como lectores. Entonces, como dice María Emilia López, ningún niño aprende para qué sirve un libro si no recibe lecturas de parte de otros humanos que ya han comprendido qué esconden estas cajas mágicas, estos objetos mágicos. Nuestro rol como papás y como mamás es poner al alcance de nuestros niños libros. Si no tengo un estante, pues una canasta, una caja que permita al niño sacar con autonomía los libros. Así como de repente tiene a la mano sus juguetes y están al alcance de él, sus juguetes también deberían estarlo los libros. Probablemente a muchos nos ha pasado que al término del día nos dimos cuenta que no generamos experiencias de lectura compartida con nuestros hijos. Y nos digamos a nosotros mismos, es que no tuve tiempo. En estos tiempos de alta demanda laboral, probablemente no vayamos a tener tiempo. Tenemos que construir ese tiempo, tenemos que robarle minutos al día. Y sé que es difícil, porque cuando leemos para nuestros hijos, no podemos ser esta mamá o papá multitasking que pueda hacer varias cosas al mismo tiempo, porque practicar la lectura compartida implica de nuestra entrega total al acto de leer con nuestros hijos e hijas, generando así una situación comunicativa muy potente. Y uno de los mensajes que siempre compartimos con todos los colaboradores del BBVA es: ustedes, papá, mamá, tío, porque tenemos voluntarios tíos, tenemos voluntarios tías, que no necesariamente tienen hijos, pero que están genuinamente comprometidos con esta práctica, les decimos que ustedes son el mejor mediador de lectura que sus hijos e hijas, o sus nietos o nietas, o sus sobrinos pueden tener. Porque son a quienes aman, son personas que son cercanas a sus afectos. Entonces, no necesitan estudiarlo ni ser un cuentacuentos para generar experiencias de lectura con sus hijos. Lo van a hacer muy bien. Entréguense a ese evento comunicativo, a este evento lector íntimo, busquen disfrutarlo. Y ese es uno de los mensajes de fuerza que siempre ponemos. Y finalmente, lo que les recomendamos a los papás y a las mamás es que cuando lean libros para sus hijos, no se olviden de también leerlos a ellos, es decir, lean a sus hijos, lean sus gestos, esos gestos que suscitan, o sea, esos gestos que van teniendo mientras ellos mismos van leyendo, lean esas risas que suceden durante la lectura, lean esa mano que les pide: ay, pasa la página antes de tiempo porque estoy tan emocionado que quiero saber que continúa en la historia. Permítanse cerrar el libro si sus hijos se los piden. Si sus hijos les piden: mamá, ahorita no quiero preguntas, está bien, por supuesto, lo podemos dejar de hacer y solo realizar las preguntas al finalizar la lectura y conversar también acerca del libro. Entonces, la lectura en familia tiene un componente de flexibilidad muy alto, ¿no? Tenemos que ser flexibles, porque queremos que sea una experiencia placentera, ¿no? Y
definitivamente en este marco, con estas características, se genera en casa una cultura, durante la lectura en voz alta, una cultura más democrática, de relaciones más horizontales con nuestros hijos e hijas. Porque nosotros como padres acompañamos su camino como lectores. No somos, papá y mamá, los protagonistas de este camino. Nosotros facilitamos, no imponemos. Nosotros escuchamos, leemos sus gustos, leemos sus intereses, confiamos en ellas y ellos, porque sabemos que desde muy, muy pequeños, desde que nacen, nuestros hijos leen el mundo a su manera, construyen significados y definitivamente tienen ideas maravillosas. Entonces, por eso hay una apuesta muy, muy clara desde el Luminario de generar conversaciones, de generar preguntas a lo largo de la lectura, porque queremos nutrirnos, tanto papá, mamá, como los hijos, como los niños, de estas maravillosas ideas que van naciendo a partir de la lectura de un libro. Y quiero cerrar esta intervención con una cita de Graciela Montes sobre vale la pena leer. Entonces, cortito solo para cerrar. Leer vale la pena. Convertirse en lector vale la pena. Lectura, lectura, el lector, todo lector, cualquiera sea su edad, su condición, su circunstancia, se va volviendo más astuto en la búsqueda de indicios, más libre en pensamiento, más ágil en puntos de vista, más ancho en horizontes, dueño de un universo de significaciones más rico, más resistente y de tramas más sutiles. Lectura, lectura, el lector va construyendo su lugar en el mundo. Vale la pena leer en familia, vale la pena que le leas a tu hijo y a tu hija. Construye este tiempo con ellos. Muchas gracias. Les quiero dar pase a Nidia Neira, que es voluntaria del BBVA, voluntaria de Había una vez. Gracias, Lucía. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Nidia Neira, soy colaboradora del BBVA y voluntaria del programa Había una vez. Les voy a comentar un poco mi experiencia desde que formo parte de este programa. Este programa me ha enseñado mucho sobre lectura compartida y con el cual hasta ahora sigo aprendiendo gracias a todos los aportes, historias, anécdotas de los participantes de las sesiones. Pero lo más importante siempre van a ser los niños, porque ellos, con sus intervenciones, sus preguntas, sus razonamientos, nos permiten conocer su mundo, nos dejan entrar a su mundo, ese mundo maravilloso, lleno de imaginación y sueños, y que debemos promover e impulsar y dejar que vaya creciendo, volando siempre. Una de las cosas más lindas para mí es saber que como voluntaria tenemos en nuestras manos la posibilidad de enseñar, de transmitir a quienes deseen, ya sean papitos, abuelitos, tíos, etc., los tips, consejos o bases que nosotros hemos aprendido y que ellos puedan replicarlo en casa y lograr una conexión única con sus pequeños y lograr ser parte de su mundo para poder entenderlos mejor y lograr que ellos, a través de la lectura, entiendan y aprendan nuevas cosas, que eso es muy importante. Yo les cuento que soy mamá de un niño de 4 años y creo que ese fue el principal motivo por el cual me tomó mucho interés este programa. Quería saber primero cómo lograba que a mi hijo le gustara leer. Seguramente pensando en el futuro, diciendo, bueno, en el colegio lo van a mandar a leer, van a tener que leer varios libros y en la universidad va a tener que leer mucho más y seguramente hacer tesis, seguir leyendo, porque en la vida siempre estamos leyendo, sea una revista, sea un cómic, sea un periódico, siempre estamos leyendo. Entonces esa era mi preocupación, era saber cómo hago que a mi hijo le interese y sobre todo no le parezca aburrido. Y como madre primeriza, yo lo sentaba desde muy pequeño y le leía y él se paraba y yo volvía a traerlo y estábamos en esa danza en unos cuantos minutos y de pronto me daba por vencida, estaba muy cansada, estaba muy estresada y sobre todo desconectada totalmente de mi hijo. Yo me preguntaba también, ¿quién no sabe leer? Total, escucha, todos sabemos leer, es un cuento para niños, debe ser lo más sencillo que existe. Y sí, es verdad, todos sabemos leer, pero
lo que aprendí fueron consejos, pautas, que yo ya conocía, pero que quizás por muchos factores no las aplicaba y no las recordaba. Para mí, el programa Había una vez fue una guía que me enseñó a bajar a la edad de mi hijo, a disfrutar, leerle un cuento, a imaginar y dejar que sus ojitos vivaces me dijeran que estábamos en buen camino, que estábamos súper conectados, que lo estaba haciendo bien. Sentí poco a poco cómo nos conectábamos, generábamos una complicidad que nos brindaba la lectura, de poder soñar e imaginar cosas juntos. Pero eso sí, todo es un proceso, pero el resultado es increíble. Ahora él trae sus cuentos solo, quiere que lo leamos juntos, quiere hacerme preguntas, quiere saber más, las palabras que no entiende me pregunta, ¿y esto por qué? ¿Y qué significa? Y eso va despertando en él curiosidad, y eso es tan importante y es único. Les voy a comentar un poquito cuáles son los consejos que yo he aprendido y cuáles son las técnicas que utilizamos en nuestras sesiones para que ustedes también las puedan ir aplicando, porque nosotros somos colaboradores que tenemos seguramente mucho cariño al libro, nos gusta leer y todo ello, pero no somos profesionales en el tema. Pero realmente yo les puedo decir que a mí me ha servido muchísimo y yo estoy segura que a ustedes también. Creo que uno de los tips más importantes, como decía Lucía, era que encontremos un lugar cómodo para los dos, que nos sintamos tranquilos. Puede ser en la noche antes de irnos a dormir, puede ser en cualquier horario en realidad, no hay un horario específico, pero lo importante es que estemos predispuestos, tanto él como yo. Él con ganas de escuchar, él con ganas de querer leer, y yo con tiempo, con predisposición, no estando cansada, porque realmente si es que digo, no, tengo que cumplir mi horario y ahorita tengo que ponerme a leer con mi hijito y tengo que cumplirlo, ya comenzamos mal, porque realmente tengo que disfrutarlo, y él tiene que disfrutarlo, y si yo estoy cómoda, él está cómodo, pero si yo estoy acelerada, tratando de cerrar ese punto, porque ese es un punto más en mi agenda que tengo que cumplirlo como buena madre, ya estamos mal. Otra de las cosas es elegir un cuento que pueda interesarle a él. De repente, comenzar a ver cuáles son sus gustos y comenzar de repente con el cuento de dinosaurios que a él le gustan, porque tenemos que comenzar a jalarlos poco a poco con el gusto, porque si yo le cuento de repente uno que a mí me gusta en particular, pero a él no, cero conexión. Entonces, poco a poco, encontramos el primero que le encantó y yo comencé a buscar. A mi hijo le encantaba el tema de dibujos en la playa, arena, piedra, entonces yo comencé a comprar todo lo que encontraba de eso para que a él le gustara. Y algunos habían en pop art que se levantaba el dibujito y él era, ¡wow, hay un dibujo ahí! De verdad que hay 1000 formas de emocionarlos, o sea, es cuestión de creatividad, realmente. De ahí, lo que hacemos primero es, le muestro la carátula. Esta es la carátula, hijito, a ver, dime, mira, el cuento se llama tal, lo escribió tal, lo dibujó tal, porque es súper importante también que ellos sepan quién lo escribió, o sea, no solamente, este es el título, y que ellos me digan, mamá, creo que esto es por esto, que comiencen a imaginar, hay que activarle ese chip a ellos de comenzar a imaginar, de soltar ideas, de que nada está mal, todo está bien, o sea, estamos en confianza, y así le damos realmente a ellos la posibilidad de poder conversar, de sentirse cómodos, de poder equivocarse y no sentirse como que, ¡ay, no, eso no era, no debía decirlo! No, o sea, hay que darles esa facilidad a ellos. Durante la lectura, en realidad, estamos leyendo en voz alta, como decía Lucía, hacer pausas. Eso es súper importante, hacer pausas, ver cómo reaccionan, escucharlos, sobre todo escucharlos, porque cuando uno está leyendo, de pronto, mamá, y tú, no, estoy leyendo. No, escúchalos, porque algo quieren decir, algo les llamó la atención, algo los impactó, y si tú cortas ese nexo, lo pierdes. Entonces, ellos necesitan ser escuchados. Eso es lo que aprendí. Quieren ser escuchados, y si nosotros realmente nos comportamos con los papás, que sí, que tienes que hacer escuchar, perdemos mucho vínculo con ellos. Luego de eso, vamos poco a poco gesticulando bien, porque si nosotros no hablamos claro, ellos aprenden mal la palabra, y eso es súper importante. Algunas personas cambian de voz, más alta, más bajita, la hacen más graciosa. Yo creo que eso depende de cada uno. Yo no creo que seamos necesariamente cuentacuentos, pero
yo creo que cada uno va conociendo a su hijo y va viendo qué le llama la atención, qué le gusta, qué no le gusta, porque a mi hijo le encanta que yo haga voces, o sea, me convierto en la voz más grave, en la voz más alta, y así ando cambiando de voz, y así él no se pierde, él está así porque de pronto, en un segundo, perdí su concentración y otra vez de cero. Y si ya no quiere leer el cuento, ya no hay más cuentos, o sea, ahí nos quedamos. Luego de eso, mientras voy contándole, le voy haciendo preguntas, y trato de hacer mucha conexión personal con él, porque los niños no necesariamente suelen contarte todo, y a veces ya a mí me sirve mucho, mucho el tema de la lectura compartida para saber qué le pasa a él. A veces siento que se levanta de muy mal humor, muy fastidiado, no quiere estar en las clases virtuales, no quiere estar con el abuelito, él dice que tiene miedo, entonces yo me preocupo y digo, si está dentro de la casa, no sé qué le pasa. Y con el cuento ha sido de una gran ayuda para mí para poder conectarme, y en el cuento me comienza a decir, yo me siento como él, a él le pasa lo mismo que a mí. Entonces yo digo, ¿pero por qué te sientes así asustado? Por esto, por el otro, y de verdad que es increíble cómo un cuento puede abrirte 1000 puertas. Si nosotros lo aprovechamos, realmente es un mundo genial, de verdad, porque para mí es espectacular. Siempre en los cuentos van a haber palabritas medias complicadas porque de acuerdo a las edades no siempre conocen todas las palabras. Entonces me tomo un poquito el tiempo y le explico. Hamaca, bueno, ese es un tema, es una telita que ponemos, que se cuelga, donde duerme la persona, donde puede descansar, o trato de hacerle, asemejarlo a algo que él ha visto para que lo relacione de manera mucho más rápida, porque a veces las palabras no necesariamente suelen ser tan sencillas para que él lo entienda, ¿no? Entonces le digo, en el libro del monstruo de colores, ¿te acuerdas que estaba el monstruito de tranquilidad echado? Sí, ¿en dónde estaba echado? En una mantita, eso se llama hamaca. ¡Ah, hamaca! Y ya relacionó lo que es una hamaca. Entonces, son pequeños tips que realmente uno tiene que ingeniárselo y realmente logran. Pero, ¿qué es lo más importante? Divertirse. Divertirse con tu hijo, pasarla bien, sentir que es un momento único, porque de verdad, cada momentito de lectura con ellos no es igual. En la primera estaban más calladitos, en la segunda hablaron un montón, en la tercera estaban molestos y fue cambiando su actitud. Realmente que cada uno es único y es súper importante que uno se encuentre súper predispuesta, contento, con ganas de pasarlo bien, porque si él lo siente así, así lo recepciona y así lo va a recordar. Entonces, cuando él recuerde, sí, mi mamá me leía cuentos y yo la pasaba súper bien, nos encantaba leer cuentos, y decía, y eso es súper importante. Cuando terminamos de leer el librito, lo que vamos a buscar es un momento de que él me trate de contar si le gustó, como decía Lucía, ¿no? Porque hay veces que no le gustan los cuentos, dice, mamá, no me gustó tu cuento, no lo entendí, lo hablaste muy rápido, no hiciste las voces que me gusta, y yo, oh Dios, otra vez, ¿te lo cuento de nuevo? No, ya no quiero. Y ese cuento no lo vuelve a jalar, porque él agarra y trae los cuentitos. Me gustó, ¿cómo lo leíste? Porque de repente yo estaba más conectada, porque de repente yo lo hice sentir mejor, no sé, o sea, son súper sensibles, súper perceptivos de todo. En realidad, un tema de que nosotros estamos con la ceja así media fruncida, ellos sienten, mamá está molesta. Entonces, no tiene sentido de que yo le lea estando molesta, porque lo que le voy a transmitir no necesariamente va a ser lo que yo quiero que él recuerde. Entonces, para mí, leer con mi hijo es un momento en el cual estamos los dos súper divertidos y en verdad a él le encanta. Y eso fue un proceso, porque como les dije, yo bailaba, ven para acá, no me voy, ven para acá, yo me voy. No, y así estábamos, hasta que por fin él entendió y dijo, mamá, porque ya de verdad desistí, dije, no es lo mío, de repente no soy buena en esto, de repente a mi hijo no le va a gustar leer nunca los cuentos, ya. Y un día llegó con su cuento y me dijo, mamá, no me has leído mi cuento. Yo, feliz, y dije, vamos a leer. ¿Quieres? Leemos. Y así, poco a poco, después, abuelito, léeme el cuento. Mami nona, casi le dice a mi mamá, que es su abuelita, léeme mi cuento, o madrina, o padrino. Y todo el mundo en mi casa ya les he enseñado, todo el mundo, esto es lo que tenemos que hacer. Si estás ocupado, le dices, hijo, dame un ratito, me desocupo y voy contigo, pero no le digas, ahorita no, después, porque después ya no te van a volver a llamar. Así de simple, así son ellos, o sea, son así. ¿Qué hay que tener súper en cuenta siempre con el tema de los libros? Yo creo que una de las cosas que siempre tomo en consideración
cuando voy a adquirir o también en el tema de las plataformas de diferentes instituciones como la Biblioteca Nacional, hay libros virtuales que realmente son súper lindos, son hermosos. Entonces yo le dejo a él escoger. Y ellos siempre se van a guiar por los dibujitos, ¿eh? Pero trato de escogerle o ponerle las opciones que están de acuerdo a su edad. Porque si le pongo cuentos muy complicados, definitivamente él no lo va a entender, se va a aburrir y se acabó el cuento. Entonces, siempre traten de buscar cuentos que estén acorde a la edad de ellos. Siempre con cosas y con mensajes súper positivos, con mensajes súper reales, para que ellos entiendan, porque los cuentos ahora son increíbles. O sea, qué Caperucita, qué Blancanieves, qué Príncipe Azul, que se besó al sapo. No, ya no hay nada de eso. Ahora realmente me encantan libros que enseñen por qué no debes discriminar a otra persona, y lo hacen con animalitos, animalitos de la selva, animalitos del mar, por qué uno es diferente y el otro no, por qué el papá se molestó y por qué la mamá no respondió. De verdad es increíble la variedad de libros que existen. Solamente es cuestión de tomarte tu tiempo, buscar, encontrar y divertirte con tu hijo, porque es sensacional. Yo trato de buscar siempre eso. También una de las cosas es ver que el contenido no sea muy complejo para él, ver siempre por el tema de las edades. También hay que hacer preguntas súper abiertas, no busques una respuesta predeterminada de tu hijito, porque de verdad no tiene mucho sentido, no estás logrando nada, estás tomándole un examen y él está contestando lo que estaba en el libro, como decía Lucía, ¿no? O sea, una comprensión de lectura total. Y eso no es lo que buscamos, porque la lectura compartida va mucho más allá del tema de, oye, ¿qué color era esto? ¿Cuántos chanchitos había? No, sino que, cuéntame, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó? ¿De verdad te gustó? ¿O no te gustó? Oye, ¿viste lo que había allá? Mamá, había unos animalitos. ¿Por qué se sentían mal? Y ellos comienzan a demostrar emociones, es increíble. Sus ojitos brillan, de verdad que cuando los ves brillan, se emocionan con algo tan sencillo que es leer un cuento, porque son seres tan transparentes, tan buenos, tan limpios, que realmente todo lo imaginan, todo lo proyectan en sus cabecitas y se les va quedando acá. Se les va quedando diciendo, ¡ay, no, la mamá hizo esto! ¿Por qué se molestó? ¿Por qué no comió? ¿Por qué no se bañó? ¿Por qué no se lavó los dientes? Todo se les va quedando acá. Es increíble. O sea, es una forma súper importante de conectarte con ellos. Luego de ello, yo creo que el tema del libro ha ayudado mucho, por lo menos a mi hijito, a mi sobrino, a todos los que puedo ir contándole, en el tema del vocabulario. Porque usualmente los niños ahora hablan o escriben con palabras cortitas y encima mal escritas, hablan palabras que no existen o la verdad es que no sé de dónde las sacan, y ya no buscan realmente aumentar el conocimiento en el vocabulario. O sea, se quedaron en esa palabra, ya no hay sinónimos, ya no hay que leer más para averiguar más cosas, no, ahí se quedaron. Y eso realmente es increíble y lo tomas en diferencia, ¿no? Mi hijito de verdad a veces me sorprende porque me cuestiona algunas cosas. Cuando algunos cuentos me hablan de que el león estaba en la luna, ¿el león en la luna? ¿Cómo va a ser un león en la luna, mamá? Estás mal, el león no vive en la luna. Hijo, es un cuento. Mamá, no, ese cuento no, porque no, los leones no viven en la luna. Otro cuento mejor. Y en verdad, así, es increíble cómo ellos van comenzando a asociar la realidad con el cuento y todo ello, y poco a poco van creciendo. En realidad, esa es un poco mi experiencia, eso es un poco uno de los tips que usamos en el programa, que realmente es increíble, y cuando tengan la oportunidad de poder participar, háganlo, porque nosotras estamos súper comprometidas en ese tema, aprendemos mucho de los papás, con todos los que nos cuentan, es increíble cómo nos nutrimos ambos, nosotros con nuestras experiencias y ustedes con la que nos cuentan. De verdad, muchísimas gracias. Apliquen esos consejos, sé que les va a ayudar muchísimo y la relación con su hijo va a ir mejorando poco a poco, pero sobre todo, mucha paciencia, porque eso sí hay que tener paciencia. Muchas gracias. Yo le doy el pase ahora a Irina. Muchas gracias, Nidia, por compartir tu experiencia. Y este es un momento propicio también para señalar que la Gran Biblioteca Pública de Lima, de la Biblioteca Nacional del Perú, desarrolla una serie de propuestas enfocadas en la promoción y mediación de lectura literaria a través de, por ejemplo, iniciativas como el Club de Lectura por el agujero de un reloj, que en este momento desarrolla el ciclo de lectura Los cuentos que no nos contaron de los hermanos Grimm. El nombre de este club de lectura
que repito, es por el agujero de un reloj, es en honor al cuento de los 7 cabritillos y el lobo, en esta escena en que el cabritillo más vivaz, más astuto, más inteligente se esconde en el reloj y logra, en el agujero del reloj, y logra salvarse de ser devorado por el lobo. Y además porque eso nos coloca dentro de la tradición de la literatura infantil sumamente importante para que niños y niñas entiendan de una manera solvente e interpreten también de una manera solvente formas tan vanguardistas como por ejemplo el libro álbum. Este club está dirigido a niños y niñas entre 8 a 11 años de edad y también este ciclo está vinculado a colocarnos dentro de los cuentos del gran legado de los hermanos Grimm que muchas veces no nos han contado. De la misma forma, mensualmente presentamos desde el otro lado del libro un ciclo de encuentros con autores de literatura infantil. Y nuestro propósito con esta propuesta es dar a conocer y valorar los procesos creativos vinculados a la hechura de una obra literaria de literatura infantil. Asimismo, les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú les sigue acompañando a cada uno de ustedes y por eso les recordamos que pueden solicitar el préstamo de libros digitales desde la Biblioteca Pública Digital entrando a bpdigital.bnp.gov.p. Además, tenemos a su disposición el préstamo de libros a domicilio desde la Gran Biblioteca Pública de Lima y las 5 estaciones de la biblioteca pública. Para nosotros ha sido y sigue siendo muy gratificante esta experiencia junto a la Fundación BBVA, siempre en la mira del derecho a la cultura, el derecho a la lectura, al libro, a la cultura escrita y fundamentalmente el derecho a la belleza que tanta falta nos hace en estos tiempos que no están siendo muy gratos probablemente. Por último, les comentamos también que la Gran Biblioteca Pública de Lima cuenta con el Bibliomóvil, Información y Cultura a tu alcance. Este es un servicio de extensión bibliotecaria con la finalidad de acercar las propuestas y colecciones bibliográficas a diferentes distritos de la capital ubicados en zonas más vulnerables. Si a propósito vamos, ya que estamos dentro de todo este medio de promoción de lectura, de hacer accesible la cultura, y estamos próximos a celebrar nuestro bicentenario como república, también hay que recordar que Rilke dijo que la verdadera patria del hombre es la infancia, y tengamos siempre presente qué idea de infancia tenemos, qué infancia queremos construir y qué república queremos construir. Démosle siempre a los niños el cariño que necesitan como una necesidad psíquica para desarrollarse, y ese cariño también se manifiesta a través de compartir un libro, a través de compartir una lectura en voz alta, porque la voz también es un medio para acariciar verbalmente a un niño, a una niña, para acunarlo, para abrigarlo y otra vez para darle belleza. Agradecemos a quienes nos acompañaron en esta transmisión y les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo a las necesidades de estos tiempos. Todas las sesiones son grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, tanto en Facebook como en YouTube y en nuestro podcast. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado en esta transmisión y les deseamos buenas noches y que tengan una bonita continuación de semana. Hasta pronto.